Un equipo entero de jóvenes porristas de Sonora, México, desapareció en 1995 tras un espectáculo, esfumándose misteriosamente, dejando solo preguntas sin respuesta y padres devastados. Pero 20 años después, un excursionista encuentra algo impactante en el desierto, un descubrimiento que lo cambiaría todo y revelaría la perturbadora verdad. El sol de Sonora entraba por las ventanas de la cocina, proyectando largos rectángulos de luz sobre la mesa del desayuno, donde María García estaba sentada con su esposo, Diego. Era una mañana típica en Hermosillo, Sonora, o al menos tan típica como habían sido las mañanas durante los últimos 20 años. Desde que sus hijas gemelas desaparecieron sin dejar rastro, María removía su café distraídamente, sus pensamientos vagando, como solían hacerlo, hacia Ana y Sofía. Las chicas tendrían 34 años ahora. ¿Cómo lucirían? ¿Tendrían hijos propios? Estas preguntas la atormentaban a diario, aunque había aprendido a vivir con la incertidumbre. La súbita vibración de su teléfono contra la mesa de madera la sobresaltó. Miró hacia abajo, esperando ver el nombre de un colega del trabajo o tal vez de una amiga de su grupo de apoyo para el duelo. En cambio, se quedó helada. El nombre del detective Morales iluminaba la pantalla. Diego, dijo, su voz apenas un susurro. Es el detective Morales. La cabeza de Diego se alzó de golpe desde su periódico, sus ojos abiertos de incredulidad. El detective Luis Morales había sido el investigador principal en el caso de sus hijas, un caso que se había enfriado hace años, a pesar de la cobertura y las extensas búsquedas. Contesta, instó Diego, dejando su taza de café con una mano temblorosa. María deslizó el dedo para aceptar la llamada, su corazón latiendo fuerte contra su pecho. Hola, señora García. La voz profunda del detective Morales resonó a través del altavoz. Espero no estar interrumpiendo su mañana. Para nada, respondió María, poniendo la llamada en altavoz para que Diego pudiera escuchar. ¿Está todo bien? Tenemos una actualización significativa sobre el caso de sus hijas, dijo el detective, su tono mesurado, pero con un trasfondo de urgencia que hizo que el estómago de María se contrajera. ¿Qué tipo de actualización? Preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Tras 20 años de silencio, cualquier novedad parecía imposible. ¿Han encontrado? No puedo explicar todo por teléfono, interrumpió suavemente el detective Morales. ¿Podrían usted y su esposo venir a la comisaría? Cuanto antes, mejor. Diego se inclinó hacia adelante. Estaremos ahí de inmediato, aseguró al detective. Gracias, los estaré esperando. La llamada terminó, dejando la cocina en silencio. Por un momento, ninguno de los dos se movió, como si temieran que cualquier acción repentina pudiera romper este frágil momento de posibilidad. ¿Crees que? María no pudo terminar la pregunta, incapaz de expresar la esperanza que crecía peligrosamente dentro de ella. Diego extendió la mano sobre la mesa y apretó la suya. No nos adelantemos, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Se levantaron de la mesa con una energía renovada, abandonando su desayuno a medio comer. María tomó su bolso mientras Diego recogía su cartera y llaves. En 5 minutos estaban saliendo del driveway, el sol de la mañana calentando el interior del auto mientras conducían hacia la comisaría de Hermosillo. Ha pasado tanto tiempo, murmuró María, mirando por la ventana la ciudad que había cambiado tanto en 20 años. Nuevos edificios, carreteras ampliadas, un lugar que nuestras hijas no reconocerían. Nunca pensé que volveríamos a saber del detective Morales. Diego asintió, sus nudillos blancos en el volante. Lo sé. He intentado seguir adelante, pero una parte de mí nunca dejó de esperar esta llamada. El estacionamiento de la comisaría estaba más lleno de lo habitual. Mientras se estacionaban en un lugar libre, María reconoció varios otros vehículos, autos pertenecientes a los padres de las otras porristas desaparecidas. Su pulso se aceleró. Los demás también están aquí, susurró. Dentro de la comisaría, el familiar olor a café y productos de limpieza los recibió. La recepcionista los reconoció de inmediato ofreciendo una sonrisa compasiva mientras los dirigía a una sala de conferencias al final del pasillo. Al entrar, encontraron a otros 4 pares de padres ya sentados alrededor de una gran mesa. El detective Morales estaba de pie al frente de la sala, su cabello antes oscuro ahora salpicado de gris, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que María recordaba. Señor y señora García, los saludó con un asentimiento. Por favor, tomen asiento. Mientras se acomodaban en las sillas restantes, María intercambió miradas con los otros padres.
Laura y Roberto Torres, cuya hija Clara había desaparecido junto con las gemelas. Julia y Miguel López, padres de Elena. Susana Cruz, madre de Raquel, y Pedro y Elena Ramírez, padres de Liliana. Todos conectados por el mismo evento terrible, la misma pesadilla de 2 décadas. El detective Morales carraspeó. Gracias a todos por venir tan rápido. Como mencioné por teléfono, tenemos un avance significativo en el caso de sus hijas. Hizo una pausa, su expresión solemne. Esta mañana temprano, un excursionista en lo profundo del desierto de Sonora descubrió algo que creemos está relacionado con la desaparición de sus hijas. Encendió una laptop en la mesa y presionó algunas teclas. Una imagen apareció en la pantalla de la pared, una maleta metálica oxidada, parcialmente enterrada en la arena bajo una gran piedra plana. La tapa estaba abierta, revelando un montón de tela roja y blanca en su interior. Uniformes de porristas, susurró Susana Cruz, llevándose la mano a la boca. María se inclinó hacia adelante, esforzándose por ver los detalles en la fotografía. La tela roja, aunque polvorienta y descolorida, era inconfundible, idéntica a los uniformes que sus hijas habían usado la noche que desaparecieron. El detective Morales continuó. El excursionista estaba con su perro cuando hizo el descubrimiento. Estaban explorando un área lejos de los senderos habituales. Poca gente pasa por ahí. Su perro captó un olor y comenzó a cavar. Fue entonces cuando encontró la maleta. ¿Dónde fue exactamente esto?, preguntó Diego, su voz firme a pesar de la emoción que María podía ver en sus ojos. A unos 30 kilómetros de Hermosillo, en una sección remota del desierto. El detective cambió a otra imagen, una toma más amplia que mostraba el paisaje árido alrededor del lugar del descubrimiento. Ya enviamos un equipo forense para procesar el área. Tenemos que ir allá, afirmó María con firmeza, sorprendiéndose por su propia determinación. Necesito ver el lugar con mis propios ojos. Otros padres murmuraron en acuerdo, asintiendo con urgencia. El detective Morales frunció el ceño. No es necesario. Estamos trayendo la maleta y su contenido al laboratorio para su análisis. El excursionista vendrá más tarde hoy para dar una declaración formal. Por favor, imploró Laura Torres, después de 20 años sin saber nada, necesitamos ver esto con nuestros propios ojos. El detective miró sus rostros y suspiró. Tendré que consultar con el equipo en el terreno primero. Salió de la sala, teléfono en mano. Mientras estaba fuera, los padres intercambiaban teorías en voz baja. María apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente estaba llena de posibilidades. Esos uniformes debían haber sido puestos ahí recientemente. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? El detective Morales regresó varios minutos después. El equipo en el terreno dice que pueden venir al lugar, pero deben seguir el protocolo. Manténganse detrás de la cinta, no toquen nada y sigan las instrucciones de los oficiales en la escena. El alivio inundó a María. Gracias. Los seguiremos hasta allá, añadió Diego. El detective asintió. Saldremos en 15 minutos. El viaje toma alrededor de 1 hora. Mientras salían de la sala de conferencias, María sintió una extraña mezcla de temor y esperanza. 20 años de incertidumbre podrían llegar a su fin hoy. Apretó la mano de Diego mientras caminaban hacia su auto, un recordatorio silencioso de que, fuera lo que les esperaba, lo enfrentarían juntos. El convoy de vehículos dejó Hermosillo bajo el sol de la mañana tardía, el auto de policía sin distintivos del detective Morales liderando el camino, seguido por 5 vehículos civiles que llevaban a padres desesperados por respuestas. María observó cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a la vegetación desértica, sus pensamientos volviendo a la noche en que sus hijas desaparecieron. Había sido una competencia regional de porristas. Ana y Sofía, de 14 años y llenas de vida, habían actuado brillantemente con su equipo. Las chicas habían llamado a casa después de su presentación, emocionadas por su segundo lugar. Prometieron llamar nuevamente cuando estuvieran de camino a casa. Esa llamada nunca llegó. Para cuando llegaron al lugar en el desierto, el sol estaba en su punto más alto, proyectando sombras duras sobre el terreno accidentado. Estacionaron en un lote improvisado junto a varios vehículos policiales y siguieron al detective Morales a pie durante casi 1 kilómetro, caminando en silencio por la tierra endurecida. Una tienda blanca había sido erigida en el sitio, rodeada por cinta amarilla de escena del crimen. Varios oficiales y técnicos forenses se movían por el área metódicamente. Al acercarse, María vio a un hombre parado a un lado con un perro de tamaño mediano con correa.
el excursionista que había hecho el descubrimiento. El detective Morales señaló hacia él. Este es Carlos Delgado, el hombre que encontró la maleta, y ese es su perro, Polvo. Carlos dio un paso adelante extendiendo la mano. Parecía estar en sus 40 y pocos, con piel curtida por el sol y ojos amables. Ojalá nos conociéramos en mejores circunstancias, dijo mientras estrechaba la mano de cada uno de los padres. Gracias por encontrar esto, le dijo María, su voz cargada de emoción. No tienes idea de lo que significa para nosotros. Carlos asintió, su expresión sombría. Polvo merece la mayor parte del crédito. Captó el olor y no lo soltó. Comenzó a cavar como loco. El perro, una mezcla de pastor australiano y labrador con ojos inteligentes, estaba sentado obedientemente a los pies de su dueño. ¿Podemos verlo?, preguntó Diego, mirando hacia la tienda. El detective Morales los llevó bajo la carpa donde la maleta ahora estaba sobre una mesa plegable. Incluso desde la distancia, María podía ver la tela roja y blanca de los uniformes de porristas, cuidadosamente doblados pero mostrando signos de envejecimiento y exposición. Un técnico forense explicó, basado en la condición de los uniformes y la maleta misma, creemos que fueron enterrados aquí relativamente recientemente, tal vez en el último año o algo así. ¿Recientemente?, cuestionó Pedro Ramírez. Pero nuestras hijas desaparecieron hace 20 años. Eso es lo que hace que este descubrimiento sea tan inusual, admitió el detective Morales. Parece que quien escondió estos uniformes lo hizo a toda prisa. El entierro fue superficial y la piedra que lo cubría no era particularmente pesada, casi como si no esperaran que alguien se aventurara tan lejos en el desierto. Mientras los padres se reunían alrededor de la mesa para observar más de cerca la evidencia que podría finalmente llevarlos a sus hijas, María notó movimiento a lo lejos, vehículos acercándose. Uno era una camioneta de noticias con el logotipo de una estación local estampado en su lateral. Otro era un sedán que le parecía vagamente familiar. Cuando el sedán se estacionó y su conductor salió, María sintió una sacudida de reconocimiento. Vicente Carvajal, el antiguo entrenador de porristas de las chicas, avanzó hacia ellos con determinación en su paso. Había envejecido desde la última vez que lo vio, su cabello antes oscuro, ahora plateado en las sienes, pero su complexión atlética y su andar confiado seguían siendo los mismos. María, Diego, llamó mientras se acercaba. Vine tan pronto como lo supe. El detective Morales dio un paso adelante para saludar a Carvajal, extendiendo la mano. Entrenador, gracias por venir tan rápido. Carvajal estrechó la mano del detective con firmeza. Por supuesto, cuando se trata de mis chicas, lo dejo todo. María notó cómo aún se refería a las porristas como sus chicas, incluso después de 2 décadas. Carvajal había estado profundamente involucrado en los esfuerzos de búsqueda en aquel entonces, utilizando sus conexiones y recursos para mantener la investigación en marcha mucho después de que la policía comenzara a reducir sus esfuerzos. Hemos decidido informar a los medios sobre este nuevo desarrollo, explicó el detective Morales a los padres reunidos. Este caso afectó a toda nuestra comunidad hace 20 años. Cientos de voluntarios se unieron a las partidas de búsqueda. La gente merece saber que encontramos algo. María observó cómo los reporteros comenzaban a instalar su equipo cerca. Una joven con un micrófono ya estaba hablando con uno de los oficiales, asintiendo atentamente a cualquier información que recibía. Vicente Carvajal se acercó a la mesa donde estaba la maleta. Miró los uniformes, su expresión indescifrable. Después de todos estos años, murmuró, nunca dejé de esperar que las encontráramos. Se volvió hacia Carlos Delgado, quien aún estaba con su perro cerca del borde de la tienda. Gracias, dijo con sinceridad, extendiendo la mano al excursionista. Tu descubrimiento podría finalmente ayudarnos a encontrar respuestas. Carvajal luego se movió entre los padres, saludando a cada uno con un cálido apretón de manos o un toque suave en el hombro. Cuando llegó a María y Diego, sus ojos se suavizaron. Ha pasado mucho tiempo, dijo en voz baja. ¿Cómo están sobrellevándolo? Lo mejor que podemos, respondió Diego. Escuchamos que ya no estás con la escuela. Carvajal asintió. Dejé el sistema escolar hace unos 10 años. Sin embargo, sigo entrenando porristas de manera independiente. Comencé mi propio programa. Antes de que pudieran continuar la conversación, una reportera acercó con un camarógrafo a su lado. Nos gustaría entrevistar a los padres si está bien, dijo mirando al detective Morales en busca de permiso. El detective asintió.
Uno por uno, por favor, y que sea breve. Las entrevistas comenzaron con cada grupo de padres expresando su renovada esperanza de que este descubrimiento pudiera llevar a encontrar a sus hijas, o al menos a saber qué les había pasado. María observó cómo Susana Pérez se quebraba a mitad de una frase, abrumada por la emoción mientras hablaba de su hija Raquel. Cuando fue su turno, María y Diego se pararon frente a la cámara, tomados de la mano para apoyarse. Señora García, ¿cómo se siente tener esta nueva pista después de 20 años?, preguntó la reportera. María respiró hondo. Es abrumador. Nunca hemos dejado de buscar a nuestras hijas. Nunca hemos perdido la esperanza. Si Ana y Sofía están en algún lugar, si pueden ver esta transmisión, queremos que sepan que seguimos buscándolas. Nunca dejaremos de buscarlas. Señor García, ¿qué espera que resulte de este descubrimiento? La voz de Diego era firme, aunque María podía sentir su mano temblando en la suya. Cierre, al menos. Pero lo que realmente anhelamos es lo que todo en nuestra situación desea: encontrar a nuestros hijos vivos y traerlos a casa. Tras concluir la entrevista, María se dio cuenta de que había dejado su botella de agua y su cámara en el coche. Debería ir por ellos, le dijo a Diego. Quiero tomar algunas fotos de este lugar con mi buena cámara. Mi teléfono no capturará suficiente detalle. Voy contigo, se ofreció Diego. Se acercaron al detective Morales para informarle de sus planes. Está bien, dijo, pero quédate en el camino por el que vinimos. Es fácil desorientarse aquí en el desierto y no necesitamos más personas desaparecidas hoy. Asintieron en comprensión y comenzaron a caminar de regreso al área de estacionamiento. El sol del mediodía los golpeaba, el calor elevándose en ondas visibles desde el suelo arenoso. Mientras caminaban, María escudriñó el paisaje circundante, absorbiendo la vasta inmensidad del desierto. Algo en el horizonte llamó su atención: un camión parcialmente oculto por una cresta y lo que parecían dos hombres moviéndose a su alrededor. Uno parecía estar arrastrando algo pesado hacia el vehículo, mientras que el otro estaba acuclillado detrás de un cactus grande cerca de unas rocas. Diego, susurró, tocándole el brazo para detenerlo. Mira allá. Diego siguió su mirada. Los veo. También hay alguien sentado en el camión. ¿Qué están haciendo aquí? María se preguntó en voz alta. Eso está demasiado lejos de cualquier sendero para excursionistas normales. Diego entrecerró los ojos contra el sol. Probablemente solo están tomando un descanso de andar en todoterreno o algo por el estilo. María negó con la cabeza. Sus instintos le decían que algo no estaba bien. ¿Por qué estaría alguien arrastrando un saco pesado si solo están tomando un descanso? ¿Y qué está haciendo ese otro hombre junto a esas rocas? Sin esperar la respuesta de Diego, cambió de rumbo, dirigiéndose hacia el camión distante. María, siseó Diego, apresurándose tras ella. ¿Qué estás haciendo? El detective dijo que nos quedáramos en el camino. Solo quiero ver qué están tramando, respondió ella, acelerando el paso. Algo no se siente bien. Diego la alcanzó, agarrándola suavemente del brazo. Esto es peligroso. Deberíamos decírselo al detective Morales, en cambio. Para cuando volvamos con él, podrían estar lejos, argumentó María, soltándose. Necesito saber si esto tiene algo que ver con nuestras hijas. A medida que se acercaban, los hombres junto al camión los notaron. María levantó la mano en un gesto de saludo, gritando ¡Hola! La reacción fue inmediata y alarmante. Los hombres se gritaron entre sí, abandonando lo que habían estado haciendo. El hombre que arrastraba el saco lo lanzó a la caja del camión, mientras que el que estaba junto a las rocas corrió hacia el vehículo con lo que parecía una pala en las manos. En minutos, los tres hombres estaban dentro del camión, que rugió al encenderse y se alejó rápidamente, levantando una nube de polvo tras de sí. ¿Viste eso?, exclamó María. ¡Huyeron! En los segundos finales, antes de que el camión desapareciera de la vista, María notó una pequeña pegatina en la ventana trasera, algún tipo de logotipo de empresa. Instintivamente sacó su teléfono y trató de tomar una foto, pero el camión se movía demasiado rápido y ya estaba muy lejos. La imagen resultante fue un desastre borroso. Eso era un logotipo de empresa en la ventana trasera, le dijo a Diego con el corazón acelerado. ¿Lo viste? Diego asintió sombríamente. Lo vi, pero no lo reconocí. Permanecieron en silencio por un momento, observando el rastro de polvo dejado por el camión en fuga hasta que se disipó en la distancia. Luego, impulsada por la curiosidad y el instinto de madre, María caminó hacia el lugar donde habían estado los hombres. María, tenemos que regresar, instó Diego, siguiéndola de mala gana.
Estamos muy lejos de la zona segura ahora. Solo un poco más, insistió ella. Necesito ver qué estaban haciendo. Cuando llegaron al cactus grande y las rocas cercanas, María se agachó para examinar el suelo. Había un hoyo recién excavado, similar al lugar donde se había encontrado la maleta. Diego se unió a ella, examinando cuidadosamente la tierra removida. Hay algo aquí, dijo de repente, metiendo la mano en la arena. Sacó un objeto pequeño, quitándole el polvo que se adhería a él. María jadeó, llevándose la mano a la boca. Dios mío, Diego, ese es el pendiente de Sofía. Tomó la pequeña joya de su palma con manos temblorosas. Aunque estaba deslustrado y corroído después de años en el desierto, no había duda sobre su diseño distintivo, una pequeña estrella de plata con una gema roja en el centro. Ella había comprado pares idénticos para ambas gemelas en su cumpleaños, solo meses antes de que desaparecieran. ¿Estás segura?, preguntó Diego, su voz apenas audible. María sintió con lágrimas brotando en sus ojos. Completamente. Les di estos a ellas por su cumpleaños. Lo miró, una mezcla de esperanza y miedo recorriéndola. Diego, estos hombres deben saber algo sobre lo que les pasó a nuestras chicas. Buscaron minuciosamente en el área, esperando encontrar más pistas, pero los hombres habían sido minuciosos en la eliminación de cualquier otra cosa que pudiera haber estado enterrada allí. Con el pendiente apretado fuertemente en su mano, María finalmente aceptó regresar al sitio de investigación. Necesitamos informarle al detective Morales ahora mismo, dijo mientras regresaban. Esos hombres podrían ser la clave para encontrar a nuestras hijas. Cuando regresaron a la tienda, el detective Morales estaba inmerso en una conversación con un técnico forense. Los otros padres estaban dispersos alrededor del sitio, algunos hablando con oficiales, otros simplemente observando la investigación en curso con expresiones ansiosas. Detective, llamó María con urgencia mientras se acercaban, necesitamos hablar con usted de inmediato. El detective Morales se excusó del técnico y se volvió hacia ellos. Su expresión cambió a preocupación al ver sus rostros. ¿Qué pasó? Encontramos algo, explicó Diego, haciendo un gesto para que María mostrara el pendiente. Ella abrió la palma revelando la joya deslustrada. Este es el pendiente de Sofía, estoy segura de ello. Les di pares idénticos a ambas chicas para su 13 cumpleaños. El detective frunció el ceño, tomando el pendiente para examinarlo más de cerca. ¿Dónde encontraron esto? María y Diego intercambiaron miradas antes de que Diego respondiera. A medio kilómetro de aquí, vimos a 3 hombres junto a un camión. Uno estaba arrastrando algo que parecía un saco pesado y otro estaba cavando cerca de unas rocas. Cuando nos vieron acercarnos, huyeron, añadió María rápidamente. Fuimos al lugar donde habían estado cavando y encontramos el pendiente en la arena. El ceño del detective Morales se profundizó. ¿Persiguieron a 3 desconocidos en una ubicación remota del desierto? ¿Tienen idea de lo peligroso que fue eso? Lo sabemos, reconoció Diego, pero no podíamos dejarlos escapar sin investigar. Estos podrían ser los que enterraron la maleta, dijo María firmemente. Podrían estar revisando sus escondites después de enterarse de que la policía ha estado aquí toda la mañana y podrían estar deshaciéndose de otra evidencia ahora mismo. Para entonces, los otros padres se habían reunido alrededor, escuchando atentamente la conversación. Vicente Carvajal se abrió paso entre la pequeña multitud, su expresión grave. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre María y el detective. El detective Morales levantó el pendiente. Los García encontraron esto cerca de donde vieron a 3 hombres actuando sospechosamente. La señora García cree que pertenecía a su hija, Sofía. Los ojos de Carvajal se abrieron ligeramente al mirar la joya. Eso sí se parece a los pendientes que las chicas solían usar. ¿Pudieron ver bien a estos hombres?, preguntó el detective Morales, volviéndose hacia María y Diego. ¿Los reconocerían si los vieran de nuevo? Estaba demasiado lejos para ver sus rostros claramente, pero creo que recuerdo la forma de uno de sus rostros y lo que llevaban puesto, admitió Diego. Noté un logotipo de empresa en la ventana trasera del camión. Sin embargo, ¿un logotipo? El detective tomó su libreta. ¿Lo reconociste? María negó con la cabeza. No, claramente, pero intenté tomar una foto. Sacó su teléfono y le mostró la imagen borrosa. Me temo que no es de mucha ayuda. ¿Podrías dibujar lo que recuerdas?, preguntó el detective Morales, entregándole la libreta y una pluma. María los tomó con vacilación. No soy muy buena dibujante, pero lo intentaré.
Comenzó a dibujar, su ceño fruncido en concentración mientras intentaba recrear el logotipo que había vislumbrado en la ventana del camión. Después de un minuto, le devolvió la libreta. Era algo como esto, un pájaro estilizado, tal vez un fénix, con las alas extendidas alrededor de tres letras, C, P y F. Laura Torres, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante de repente. Eso suena como el grupo Carvajal Performance and Fitness. Todos los ojos se volvieron hacia Vicente Carvajal, cuya expresión permaneció tranquila. Carvajal Performance and Fitness, repitió el detective Morales, mirando al entrenador con aire interrogante. El corazón de María comenzó a latir más rápido. ¿Podría el entrenador de porristas estar de alguna manera conectado con la desaparición de sus hijas? Carvajal levantó las manos a la defensiva. Mi empresa patrocinó al equipo de porristas hace 20 años y financiamos la mayoría de las operaciones de búsqueda después de que las chicas desaparecieron. Fuimos completamente transparentes durante la investigación. Es cierto, confirmó el detective Morales, dirigiéndose a los padres. La empresa del entrenador Carvajal fue minuciosamente investigada durante la investigación original. Proporcionaron apoyo financiero y voluntarios cuando la búsqueda oficial se redujo. ¿Obtuviste el número de la placa del camión?, preguntó a María y Diego. No había ninguna, respondió Diego. Al menos no que pudiéramos ver. ¿Sin placa? El detective tomó nota. Eso es sospechoso en sí mismo. Miguel López, el padre de Elena, también había estado intentando dibujar el logotipo. Levantó su dibujo. ¿Se habría visto algo así?, le preguntó a María. Su boceto mostraba un pájaro estilizado con alas extendidas rodeando las letras CPF en tipografía audaz. Era notablemente similar a lo que María había intentado describir. Sí, confirmó ella, muy parecido a eso. Eso es definitivamente similar al antiguo logotipo de mi empresa, admitió Carvajal, estudiando el dibujo. Pero como dije, vendí esa empresa hace 20 años antes de que las chicas desaparecieran. ¿La vendió? El detective Morales alzó una ceja. Shh, ¿a quién? A un empresario llamado Mateo Rincón, respondió Carvajal. Me mantuvo como consultor por un tiempo, por eso la empresa seguía asociada conmigo durante las operaciones de búsqueda, pero no he tenido ninguna conexión oficial con CPF durante casi 2 décadas. El detective Morales tomó otra nota. Necesitaré los detalles de esa venta y la información de contacto actual del señor Rincón. Por supuesto, acordó Carvajal con prontitud. Cualquier cosa que pueda ayudar a encontrar a las chicas. Mientras tanto, continuó el detective, volviéndose hacia María y Diego, ¿pueden mostrarnos exactamente dónde vieron a estos hombres y encontraron el pendiente? Sí, dijo Diego. No está lejos de aquí. Me gustaría revisar las huellas de neumáticos, explicó el detective Morales. Si se fueron con prisas, podrían haber dejado un rastro que podamos seguir. María sintió con entusiasmo. Eso es lo que estaba pensando. El camino del desierto que tomaron no se usa con frecuencia. Sus marcas de neumáticos podrían seguir visibles. El detective consideró esto y luego asintió. Enviaré un equipo a investigar el área y seguir cualquier rastro que encontremos, pero necesito que ustedes dos se queden aquí o regresen a la comisaría. Esto podría ser peligroso. Entendemos, dijo Diego, aunque María parecía querer protestar, pero nos gustaría al menos observar desde la distancia. Tras un momento de vacilación, el detective Morales accedió. Pueden esperar en el campamento base que hemos establecido, pero hasta ahí llegan. Lo digo en serio, añadió, mirándolos con severidad. No más expediciones en solitario. Mientras el detective reunía un pequeño equipo de oficiales para la investigación, Carlos Delgado se acercó con su perro Polvo. Conozco bien la zona, ofreció. Podría ayudar a guiar a tu equipo. El detective Morales negó con la cabeza. Aprecio la oferta, señor Delgado, pero no podemos arriesgar la participación de civiles en esta etapa. El excursionista asintió en comprensión. Por supuesto, solo pensé en ofrecerlo. María extendió la mano para tocarle el brazo. Gracias de todos modos, y gracias nuevamente por encontrar la maleta. Sin ti y Polvo, tal vez nunca hubiéramos llegado tan lejos. Solo me alegra haber podido ayudar. El detective Morales ordenó a un oficial que escoltara a María, Diego y los otros padres de vuelta al campamento base, ofreciéndoles la opción de esperar en un restaurante cercano para recibir actualizaciones del equipo de investigación. Mientras se alejaban, María le pasó el pendiente al detective, quien lo selló cuidadosamente dentro de una bolsa de evidencia.
Descubriremos qué pasó con sus hijas, prometió. De una forma u otra. María sintió, esperando desesperadamente que tuviera razón. Después de 20 años de incertidumbre, finalmente estaban cerca de obtener respuestas. Lo sentía. Solo rezaba para que esas respuestas no le rompieran el corazón de nuevo. El viaje de regreso a la civilización se sintió interminable. María miraba por la ventana el paisaje desértico que pasaba, su mente llena de posibilidades. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué estaban haciendo en el desierto? Y lo más importante, ¿qué sabían de Ana y Sofía? Deberíamos comer algo, sugirió Diego, mientras se acercaban a un pequeño grupo de edificios, una gasolinera, un restaurante y lo que parecía una tienda general. Podrían pasar horas antes de que tengamos noticias del detective Morales. María sintió distraídamente. La comida era lo último en su mente, pero sabía que Diego tenía razón. Necesitaban mantenerse fuertes para lo que viniera. Se estacionaron en el lote del restaurante, un parche polvoriento de grava con algunos vehículos dispersos. El letrero de neón que decía abierto zumbaba en la ventana, un contraste alegre con los alrededores desolados. Dentro, el restaurante era fresco y oscuro después del brillante sol del desierto. Tenía el encanto típico de un pueblo pequeño: booths de vinilo rojo, un mostrador con taburetes giratorios y el olor a café y cebollas asadas flotando en el aire. Unos pocos locales estaban sentados en el mostrador, tomando café y conversando en voz baja. María y Diego eligieron un booth en la esquina trasera donde podían hablar en privado mientras vigilaban la puerta. Una camarera de mediana edad se acercó con una cafetera y dos menús. «Buenas tardes, folks», los saludó cálidamente. «¿Café mientras deciden?» «Por favor», respondió Diego, volteando su taza. Después de que la camarera llenó sus tazas y tomó sus pedidos, una torta para Diego y un pozole para María, se sentaron en silencio por un momento, ambos perdidos en sus propios pensamientos. «No puedo creer que encontramos el pendiente de Sofía después de todo este tiempo», dijo María finalmente, su voz baja. «No puede ser una coincidencia». Diego envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si buscara consuelo en su calor. «Lo sé, pero necesitamos dejar que la policía haga su trabajo, María. Esos hombres podrían ser peligrosos». María se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. «Pero, ¿y si la policía no los encuentra? ¿Y si esos hombres saben dónde están nuestras hijas y los perdemos de nuevo? Deberíamos regresar a donde vimos el camión y seguir el rastro nosotros mismos». «Eso es una locura, María», contraatacó Diego, manteniendo la voz baja. «La policía tiene recursos y entrenamiento que nosotros no tenemos. Además, el detective Morales sabe cómo hacer su trabajo». «¿Lo sabe?», cuestionó María con un toque de amargura en su voz. «Han pasado 20 años, Diego, 20 años y no encontraron nada. Hizo falta un excursionista al azar con un perro para encontrar esa maleta en el desierto y ni siquiera estaba profundamente enterrada. ¿Qué te dice eso sobre lo exhaustiva que ha sido la policía?» Diego extendió la mano sobre la mesa para tomar la suya. «Entiendo tu frustración, créeme, pero apresurarnos al desierto por nuestra cuenta no ayudará a Ana y Sofía. Podría empeorar las cosas». La camarera regresó con su comida, colocando los platos con eficiencia practicada. «Aquí tienen. ¿Necesitan algo más?» «No, gracias», respondió Diego, ofreciendo una sonrisa educada. Mientras la camarera se acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja, María se quedó helada, su atención captada por un destello de plata en el lóbulo de la mujer. Era un pendiente, una pequeña estrella con una gema roja en el centro, idéntico al que habían encontrado en el desierto, idéntico a los que le había dado a sus hijas para su 13 cumpleaños. «Disculpe», dijo María, su voz tensa. «Ese pendiente que lleva puesto, ¿puedo preguntarle de dónde lo sacó?» La camarera parecía sorprendida por la pregunta, pero no alarmada. Tocó el pendiente con autoconciencia. «Esta cosa vieja, un cliente me lo dio hace años. Dijo que combinaba con mis ojos». Sonrió ante el recuerdo. «Aunque le falta su pareja. El hombre dijo que se perdió en algún momento, pero me dejó quedarme con uno si quería». Diego, que había seguido la mirada de María, ahora miraba el pendiente con el mismo reconocimiento atónito. «¿Era el cliente un local?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. La camarera consideró la pregunta. «No estoy segura de si vive por aquí, pero lo he visto venir de vez en cuando a lo largo de los años. Es todo un caballero. Siempre deja una buena propina». Hizo un gesto hacia un tablero de corcho en la pared detrás de ellos, cubierto de fotografías. «Está en nuestra pared de clientes en algún lugar».
Gracias, logró decir María, esforzándose por mantener su voz firme. Su pendiente es encantador. Con una sonrisa y un asentimiento, la camarera se fue a atender otras mesas. Diego y María se volvieron para examinar la pared de fotos, buscando rostros que pudieran coincidir con los hombres que habían visto en el desierto. Había docenas de imágenes, turistas posando con el personal, locales celebrando cumpleaños y aniversarios, camioneros parando para comer en largos viajes por el noroeste. ¿Ves a alguien conocido?, susurró Diego. María escaneó las fotografías cuidadosamente. Aún no. Hay tantas. Su celular sonó de repente, haciéndola saltar. Lo sacó de su bolso, viendo un número desconocido en la pantalla. Alejándose del booth para tener privacidad, contestó: «Hola, señora García. Soy el oficial Méndez del equipo de campo del detective Morales». «Sí, oficial. ¿Encontraron algo?» Rastreamos las huellas de neumáticos hasta una cabaña abandonada a unos 8 kilómetros de donde vieron a los hombres, explicó. El camión estaba allí, abandonado. El corazón de María se aceleró. ¿Y los hombres? No hay rastro de ellos. Buscamos minuciosamente el área, incluyendo la cabaña, pero se habían ido. El camión estaba completamente vacío, sin saco, sin pala, sin objetos personales de ningún tipo. La decepción la inundó. Entonces escaparon. Me temo que sí, pero hemos confiscado el vehículo y lo estamos procesando para buscar evidencia. El detective Morales quería que supieran que no nos rendimos. Gracias, dijo María con voz hueca. Por favor, manténganos informados. Terminó la llamada y regresó al booth donde Diego esperaba expectante. Encontraron el camión abandonado cerca de una cabaña, le dijo, deslizándose de nuevo en su asiento. Los hombres se fueron. Diego suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. Al menos tienen el camión. Tal vez encuentren huellas dactilares o algo. María sintió, pero sus pensamientos estaban en otra parte, en el pendiente de la camarera y lo que podría significar. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. De alguna manera ese pendiente estaba conectado con la desaparición de sus hijas, y su mejor pista estaba sirviendo café a pocos metros de distancia. La desesperación arañaba la garganta de María mientras observaba a la camarera moverse entre las mesas, inconsciente de la importancia de su joya. Diego estaba picoteando su torta, pero María no podía tocar su pozole. La posibilidad de que esta mujer pudiera, sin saberlo, tener una clave para encontrar a sus hijas era abrumadora. Cuando la camarera regresó para rellenar sus tazas de café, María tomó una decisión. «Necesito hablarte de algo», dijo, su voz baja y urgente. «Puede sonar loco, pero por favor escúchame». La camarera dejó la cafetera, su expresión curiosa pero no alarmada. «¿Algo está mal con la comida?» «No, no, no es eso», aseguró María. «Es sobre tu pendiente». Diego le lanzó una mirada de advertencia, pero María continuó. «Esta mañana encontré la pareja de tu pendiente en el desierto», explicó, observando cuidadosamente el rostro de la camarera. «Pertenece a mi hija, que desapareció hace 20 años, junto con 5 otras chicas de su equipo de porristas». La mano de la camarera fue instintivamente a su pendiente, sus ojos abriéndose de par en par. «Yo no entiendo». «La policía encontró sus uniformes de porristas enterrados en el desierto hoy», añadió Diego suavemente. «Y luego, María encontró el pendiente de nuestra hija, idéntico al que llevas, en otro sitio cercano donde algunos hombres estaban cavando». La camarera se quedó congelada, mirando entre ellos como si intentara determinar si estaban delirando o eran peligrosos. ¿Piensas que este pendiente tiene algo que ver con tu hija desaparecida? Sé que suena increíble, ya reconoció María, pero esos pendientes eran un conjunto a juego. Se los di a mi hija para su 13 cumpleaños, solo meses antes de que desapareciera. Las probabilidades de que tengas un pendiente idéntico por pura coincidencia. Dejó la frase sin terminar. La camarera se sentó pesadamente en el asiento vacío junto a Diego, su rostro pálido. El hombre que me dio esto no tenía idea. Se quedó en silencio, pensando profundamente. ¿Recuerdas quién te lo dio?, preguntó Diego suavemente. Ella sintió lentamente. No recuerdo su nombre, pero ha estado aquí unas pocas veces a lo largo de los años, aunque no tan a menudo recientemente. Es amigo de Gerardo Lascano, que vive en un rancho a unos 16 kilómetros de aquí. «¿Gerardo Lascano?», repitió María, grabando el nombre en su memoria. «Es un cliente de catering», explicó la camarera. «El restaurante entrega comidas a su rancho todos los días. De hecho, revisó su reloj. Tengo que hacer su entrega en unos 20 minutos».
María y Diego intercambiaron miradas significativas. No sé si puedo confiar en ustedes, continuó la camarera, su voz vacilante. Dar información de clientes podría costarme mi trabajo, y los empleos no son fáciles de conseguir por aquí. Entendemos, aseguró María. Pero si estos hombres tienen información sobre nuestras hijas, sobre lo que les pasó, ¿no querrías ayudar? La camarera consideró esto y luego tomó una decisión. Mira, no puedo darte su dirección directamente, pero entregaré su pedido en 20 minutos. Si por casualidad me sigues, bueno, no puedo controlar quién conduce por caminos públicos, ¿verdad? El alivio inundó a María. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa para nosotros. Solo prométeme algo, dijo la camarera, poniéndose de pie. Si pasa algo, no menciones mi nombre. Este es el único trabajo que tengo. Lo prometemos, dijo Diego solemnemente. La camarera asintió y regresó a la cocina, dejando a María y Diego terminar rápidamente sus comidas y pagar la cuenta. Mientras caminaban de regreso a su coche, Diego vio una figura familiar en la gasolinera al otro lado de la calle. Carlos Delgado llenando el tanque de su camioneta, mientras Polvo observaba desde el asiento del pasajero. Antes de que pudieran acercarse a él, la puerta lateral del restaurante se abrió y la camarera salió cargando varias bolsas térmicas grandes en la parte trasera de una motocicleta de reparto pequeña. Captó la mirada de María brevemente, luego desvió la vista mientras aseguraba las bolsas y subía a la moto. Vamos, susurró María, deslizándose en el asiento del pasajero de su coche. Diego arrancó el motor y esperó hasta que la camarera salió a la carretera antes de seguirla a una distancia discreta. Condujeron en un silencio tenso, el desierto extendiéndose interminablemente a ambos lados del camino. Después de unos 15 minutos, la camarera giró hacia un camino de tierra marcado por un letrero de madera desgastado que decía Rancho Lascano, propiedad privada. Diego continuó pasando el desvío y luego se detuvo una vez que estuvieron fuera de la vista. ¿Y ahora qué? Preguntó. Esperamos hasta que ella se vaya, luego nos acercamos a la puerta, decidió María. Pediremos hablar con Gerardo Lascano sobre su amigo Mateo, el hombre que le dio a la camarera el pendiente de Sofía. Pero eso es arriesgado, María. No creo que debamos hacerlo. Tal vez por hoy solo observemos. Al menos sabemos dónde está su propiedad y podemos pasarle eso a la policía. Retrocedieron y se estacionaron en una pequeña elevación que ofrecía una vista de la entrada del rancho sin ser demasiado conspicuos. La propiedad estaba rodeada por una alta valla de hierro forjado con cámaras de seguridad montadas en los postes de la puerta. Más allá de la valla podían ver varios edificios. Una gran casa principal, un par de estructuras más pequeñas que podrían ser casas de huéspedes y lo que parecía establos para caballos a lo lejos. La camarera había estacionado su motocicleta junto a la puerta y estaba entregando el pedido de catering a un guardia de seguridad. El tamaño de la entrega sugería que estaba destinada a alimentar a muchas personas, mucho más de lo que necesitaría un solo propietario de rancho. ¿Qué tipo de rancho necesita catering para docenas de personas todos los días? Se preguntó Diego en voz alta. Tal vez tiene muchos trabajadores del rancho, sugirió María, aunque compartía su sospecha de que algo inusual estaba sucediendo en la propiedad de Lascano. Después de varios minutos, la camarera recuperó sus bolsas de entrega vacías y volvió a subir a su motocicleta. La observaron mientras se alejaba, desapareciendo por el camino de tierra en una nube de polvo. ¿Deberíamos llamar al detective Morales? Preguntó Diego, su mano flotando sobre su teléfono. María lo consideró. No tenemos ninguna evidencia concreta de que esta persona Lascano esté conectada con la desaparición de las chicas, solo una cadena de coincidencias. No estoy segura de que el detective dejaría todo para investigar basándose en eso. Mientras sopesaban su próximo movimiento, la puerta del rancho se abrió con un chirrido y un jeep azul salió. Dentro había 3 hombres. María los reconoció de inmediato por su ropa y sombreros como los mismos que habían visto antes en el desierto. Son ellos, siseó agachándose en su asiento. Diego se tensó mientras el jeep se acercaba, pasando por su coche estacionado y entrando en la carretera principal. Por un breve momento, mientras los vehículos se cruzaban, María hizo contacto visual con uno de los hombres en el asiento trasero. Nos vieron, susurró, con el corazón latiendo con fuerza. Tenemos que irnos ahora. Diego arrancó el motor y volvió a la carretera, alejándose del rancho.
En el retrovisor podía ver al jeep desacelerando, luego haciendo un giro en U para seguirlos. «Nos están siguiendo», dijo, su voz tensa por el miedo. María se giró en su asiento para mirar detrás de ellos. El jeep estaba ganando velocidad, claramente con la intención de alcanzarlos. «Conduce más rápido». Diego presionó el acelerador, pero su coche no era rival para el jeep en el áspero camino del desierto. En minutos, el jeep los había alcanzado y se desvió frente a ellos, obligando a Diego a frenar de golpe para evitar una colisión. Las puertas del jeep se abrieron y los tres hombres salieron. Simultáneamente, dos vehículos más emergieron de la puerta del rancho a lo lejos, acelerando hacia ellos. «Diego», respiró María, el miedo apretándole la garganta. «¿Qué hacemos?» Pero ya era demasiado tarde para escapar. Los hombres rodearon su coche, uno de ellos haciendo un gesto para que bajaran las ventanas. «Salgan del coche», ordenó, su voz no dejaba lugar a discusión. Sin otra opción, María y Diego obedecieron, saliendo al caliente aire del desierto con las manos levantadas. «¿Quiénes son y por qué están vigilando el rancho?», exigió otro hombre. María enderezó la espalda encontrando coraje en su desesperación. «Mi nombre es María García. Este es mi esposo, Diego. Estamos buscando a nuestras hijas que desaparecieron hace 20 años. Tenemos razones para creer que alguien en este rancho podría tener información sobre ellas». Los hombres intercambiaron miradas. Luego, el primer hombre habló por un radio enganchado a su camisa. «Tenemos a la pareja del desierto. Dicen que buscan a hijas desaparecidas esperando instrucciones». Tras un momento, una voz crepitó por el radio. «Tráiganlos». Rodeados por los hombres sin posibilidad de escape, María y Diego fueron escoltados a uno de los vehículos recién llegados y conducidos a través de las puertas del rancho Lascano. Su búsqueda de respuestas los había llevado directamente a lo que podría ser el nido del león, y María no podía decidir si sentirse aterrorizada o esperanzada ante la perspectiva de finalmente descubrir la verdad sobre lo que les pasó a sus hijas. El interior del rancho Lascano estaba impecablemente mantenido, con césped bien cuidado alrededor de la casa principal y parterres de flores cuidadosamente atendidos a lo largo del camino de entrada. Parecía cualquier otro retiro de una persona adinerada, pacífico, ordenado, sin indicios de la oscuridad que María sospechaba acechaba bajo la superficie. Fueron llevados a la casa principal por una entrada lateral y por un pasillo decorado con arte mexicano caro. Los hombres los llevaron a una habitación vacía que parecía ser una especie de estudio, con estanterías a lo largo de una pared y un gran escritorio dominando el espacio. Las ventanas ofrecían una vista de las montañas distantes, la belleza del paisaje en marcado contraste con el miedo que sentía María. «Esperen aquí», ordenó uno de los hombres antes de registrarlos y confiscar sus pertenencias personales, incluidos sus teléfonos, billeteras y las llaves del coche. Luego, sin otra palabra, salieron de la habitación y cerraron la puerta tras ellos. Diego intentó abrir la puerta de inmediato, pero estaba cerrada con llave. «Nos han atrapado», dijo, su voz tensa por la ansiedad. «Deberíamos haber llamado al detective Morales», respondió María, buscando en la habitación cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave y no había nada a su alcance que pudiera servir como arma. «¿Qué quieren con nosotros?», se preguntó Diego, paseando nerviosamente. «Si están involucrados en la desaparición de las chicas, ¿por qué no simplemente deshacerse de nosotros en el desierto? ¿Por qué traernos aquí?» María negó con la cabeza. «No lo sé, pero deben tener una razón». Guardaron silencio cuando se escucharon pasos acercándose a la puerta. Se abrió para revelar a un hombre robusto en sus 60, vestido con un traje caro a medida a pesar del calor del desierto. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado y llevaba un reloj de oro pesado en la muñeca, una muestra de riqueza y poder. «Señor y señora García», los saludó, su voz suave y culta. «Soy Gerardo Lascano. Entiendo que han estado preguntando por mí». «¿Dónde están nuestras hijas?», exigió María dando un paso adelante. «Por favor, las ha visto». Lascano alzó una ceja, aparentemente divertido por su franqueza. «Directa al grano, veo, pero estoy curioso. ¿Qué trae a una pareja de edad avanzada a mi propiedad espiando a mis hombres? Mi equipo de seguridad me dice que los vieron antes hoy en el desierto, observándolos desde la distancia. Ahora aparecen aquí. ¿Quieren explicar?» Diego colocó una mano tranquilizadora en el brazo de María.
Encontramos evidencia que conecta su rancho con la desaparición de nuestras hijas hace 20 años, dijo con calma. Un uniforme de porristas enterrado en el desierto, un pendiente que pertenece a nuestra hija Sofía, que su amigo le dio a una camarera en el restaurante, y un camión con el logotipo de CPF en él, añadió María. Carvajal Performance and Fitness, la empresa que solía patrocinar al equipo de porristas de nuestras hijas. La expresión de Lascano permaneció neutral, pero algo destelló en sus ojos. Reconocimiento tal vez o cansancio. Han estado ocupados, reconoció, pero me temo que han tropezado con algo que no entienden. Entonces explíquenlo, desafió María. Díganos qué pasó con nuestras hijas. Lascano se sentó en el borde del escritorio, estudiándolos con ojos calculadores. La información tiene un precio muy alto, señora García, y no estoy seguro de que sea mi lugar ofrecer la explicación que buscan. ¿Qué precio?, preguntó María desesperadamente. Pagaremos cualquier cosa, solo díganos dónde están Ana y Sofía. Una sonrisa fría se extendió por el rostro de Lascano. No se trata de dinero, pero ya que han aprendido demasiado, no me quedan muchas opciones. Se puso de pie y se dirigió a la puerta, abriéndola para revelar a los 3 hombres esperando afuera. Llévenlos a los alojamientos especiales si quieren ver a las mujeres, instruyó. Asegúrense de que estén cómodos. Estarán con nosotros por bastante tiempo. Pero, señor, ¿está seguro?, preguntó uno de los hombres con vacilación. Sí, respondió fríamente. Dejaré que ese viejo bailarín decida qué hacer con ellos. No pueden hacer esto, protestó Diego mientras los hombres entraban y los tomaban de los brazos. La gente nos buscará. La policía sabe que estábamos siguiendo una pista. ¿La policía? Lascano rió desdeñosamente. No se preocupen por ellos. Es fácil escenificar un accidente en el desierto. El coche se sale del camino, el tanque de gasolina se rompe. Muy trágico. Nadie vendrá a buscarlos aquí. A pesar de sus luchas y protestas, María y Diego fueron llevados a la fuerza fuera de la casa, a través de un tramo de patio abierto y hacia un granero grande en la distancia. Dentro, el granero parecía normal a primera vista: establos para caballos, almacenamiento para alimento y equipo. Pero los hombres los llevaron a lo que parecía un armario de suministros en la parte trasera del edificio. Uno de ellos abrió la puerta para revelar una escalera que descendía hacia la oscuridad. «Muevan», ordenó, empujando a Diego hacia adelante. Descendieron las escaleras, el aire volviéndose más fresco y húmedo con cada paso. Al final había otra puerta, esta de metal pesado con una cerradura electrónica compleja. El hombre ingresó un código, y la puerta se abrió para revelar lo que solo podía describirse como un búnker subterráneo. El espacio era sorprendentemente grande, con paredes y pisos de concreto y luces fluorescentes zumbando en el techo. Había varios catres contra una pared, un área de baño pequeña separada por una pared parcial y una cocina básica en una esquina. Pero lo que llamó la atención de María de inmediato fueron las 3 mujeres sentadas en los catres, observando su entrada con ojos cautelosos y atormentados. Los hombres obligaron a María y Diego a arrodillarse en el centro de la habitación, atando sus manos a un tubo de metal que iba del suelo al techo. Con eso, se dieron la vuelta y se fueron, la pesada puerta cerrándose tras ellos con un golpe resonante que resonó en el silencio. Por un momento hubo silencio mientras María y Diego luchaban por procesar lo que veían. Las mujeres parecían estar en sus 30 y pocos, la edad que tendrían sus hijas ahora. Eran delgadas, con piel pálida que sugería que raramente veían el sol, pero estaban limpias y parecían físicamente ilesas, aunque sus ojos contaban una historia diferente. ¿Quiénes son?, preguntó finalmente una de las mujeres, su voz suave y vacilante. Antes de que alguno pudiera responder, se escucharon pasos pesados descendiendo las escaleras afuera, y la puerta se abrió nuevamente para admitir a Gerardo Lascano. Observó la escena con satisfacción. «Esto es lo que quise decir con el precio caro de la información», les dijo a María y Diego. «Ahora tendrán todo el tiempo del mundo para aprender la verdad mientras pasan el resto de sus vidas en este acogedor búnker con las sobrevivientes». «¿Sobrevivientes?», repitió Diego, su voz quebrándose en la palabra. Lascano lo ignoró, volviéndose para dirigirse a las mujeres. «Damas, conozcan a sus nuevos compañeros de cuarto. Estoy seguro de que tendrán mucho de qué hablar». Regresó a la puerta deteniéndose al llegar a ella. «Oh, y no se les ocurra ayudarlos a escapar. Recuerdan qué pasó la última vez que alguien lo intentó, ¿verdad?».
Las mujeres se estremecieron visiblemente ante sus palabras, una de ellas desviando la mirada como para ocultar las lágrimas. Lascano salió, la puerta cerrándose tras él con el sonido de múltiples cerraduras encajando. Mientras sus pasos se alejaban por las escaleras, María pudo escucharlo hablando con alguien, su voz elevada en ira. «Ese maldito bailarín», murmuró. «Consíganme una llamada con Mateo y Carvajal. Solo espero que Carvajal no esté hablando con la policía para salvar su propio pellejo». El nombre envió una sacudida a través de María. Vicente Carvajal, el entrenador de porristas, estaba involucrado después de todo. Una vez que Lascano se fue, María volvió su atención a las mujeres, con la esperanza y el miedo luchando dentro de ella. «Por favor», dijo, su voz temblando, «ayúdenos a desatar estas cuerdas». Las mujeres intercambiaron miradas inciertas. Luego, una de ellas se puso de pie y se acercó, girándose para mostrar su espalda mientras lo hacía. Su camiseta delgada no ocultaba la red de cicatrices que cruzaban su piel, evidencia de repetidos latigazos o palizas. «Esto es lo que pasa cuando no seguimos las reglas», explicó en voz baja. «Si los ayudamos, harán algo peor». María jadeó horrorizada ante la vista. «Lo siento mucho», susurró, «pero por favor, estamos buscando a nuestras hijas, Ana y Sofía García. Desaparecieron hace 20 años con su equipo de porristas. ¿Las conocen?» La mujer se congeló, sus ojos abriéndose en aparente reconocimiento. Se volvió lentamente para enfrentar a María, estudiando sus rasgos de cerca. «Mamá», susurró, su voz apenas audible. «Papá». El corazón de María pareció detenerse. «¿Ana? ¿Sofía?» La mujer tragó con dificultad. «Soy Ana», confirmó con lágrimas llenando sus ojos. Diego hizo un sonido ahogado junto a María, luchando contra sus ataduras. «Ana», repitió, su voz cargada de emoción. «Dios mío, te encontramos». Ana vaciló, luego se arrodilló y comenzó a trabajar en los nudos que ataban sus manos, sus movimientos rápidos pero cautelosos. «No podemos hacer ruido», advirtió en un susurro. «A veces monitorean esta habitación». Mientras trabajaba, María absorbía la vista de su hija, ahora una mujer, su rostro mostrando la tensión de cualquier horror que hubiera soportado, pero aún reconociblemente la niña que habían perdido. «¿Qué te pasó?», preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Dónde está Sofía?». Ana hizo una pausa, el dolor cruzando por sus facciones. «Solo 3 de nosotras sobrevivimos», dijo suavemente. «Yo, Clara Torres y Elena López». Asintió hacia las otras 2 mujeres que observaban la reunión con una mezcla de esperanza y cautela. Raquel murió por complicaciones de una infección de transmisión sexual hace unos años. No le consiguieron atención médica adecuada. María cerró los ojos brevemente, absorbiendo el horror de lo que su hija le estaba contando. «¿Y Sofía?», preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Las manos de Ana temblaron mientras continuaba trabajando en los nudos. «Sofía y Liliana fueron asesinadas por intentar organizar un escape con el resto de nosotras. Esa fue la última vez que alguna de nosotras intentó escapar. Ellos nos obligaron a mirar para darnos una lección». Un sollozo escapó de la garganta de María, el dolor de saber que su otra hija había sido asesinada casi insoportable. Diego estaba llorando abiertamente junto a ella, sus hombros temblando de dolor. «Lo siento mucho», susurró Ana, finalmente liberando las manos de María. «Nunca pensé que los volvería a ver. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo nos encontraron?». Mientras Ana se movía para desatar a Diego, María explicó sobre la maleta encontrada en el desierto, el pendiente, y cómo habían seguido a la camarera hasta el rancho. «La policía sabe que estábamos siguiendo una pista», aseguró a su hija. «Nos buscarán cuando nos regresemos». Ana negó con la cabeza, su expresión sombría. «Mamá, si son tan buenos cubriendo sus huellas como lo han sido durante 20 años, nadie nos encontrará aquí. Este búnker está insonorizado. Hemos gritado y pedido ayuda miles de veces. Nadie nos escucha». Diego, ahora libre, atrajo a Ana un abrazo fuerte. «No nos rendiremos», prometió. «Encontraremos una manera de salir de aquí». Clara y Elena se acercaron con cautela, se presentaron y María las abrazó a ambas, pensando en sus padres que habían esperado tanto tiempo por respuestas. «Sus padres nunca dejaron de buscarlas», les dijo. «Ninguno de nosotros lo hizo». «¿Quién les hizo esto?», preguntó Diego, su dolor transformándose en ira. «¿Quién las tomó?». Clara habló, su voz más fuerte que la de Ana. «Fue el entrenador Carvajal. Él y sus hombres nos drogaron después de la competencia y nos trajeron aquí. Lascano es dueño de este lugar, pero Carvajal es quien nos usa».
Y hay otro hombre, añadió Elena. Mateo Rincón, él maneja la logística para la empresa de Carvajal. Todos piensan que es el dueño, pero realmente es Lascano quien está detrás de todo. Solo usan a Mateo como fachada. María recordó lo que el detective Morales había dicho sobre Carvajal vendiendo su empresa hace 20 años. Entonces Carvajal mintió sobre vender la empresa, se dio cuenta. Solo la puso a nombre de Mateo para distanciarse de ella en caso de que alguien sospechara. Ana asintió. Carvajal nos visita una vez al mes, pero de lo contrario solo nos quedamos aquí abajo. Nadie puede tocarnos excepto él, ni siquiera Lascano o Mateo. Somos sus chicas especiales, dice. El horror de su situación era abrumador mientras pasaban las horas. Justo cuando comenzaban a reunir el coraje para hablar de escapar, se escucharon ruidos distantes desde arriba, gritos y lo que sonaba como disparos. Ana corrió a ayudar a Diego a encontrar algo que pudieran usar para señalar su presencia, decidiéndose por una bandeja de comida de metal que él comenzó a golpear contra el tubo al que habían estado atados. El ruido era ensordecedor en el espacio confinado, y se turnaban para golpear rítmicamente y gritar pidiendo ayuda. A pesar de la insistencia de Ana de que el búnker era insonorizado, tenían que intentarlo. Pasaron minutos que se sintieron como horas, los disparos arriba finalmente cesando. Luego, milagrosamente escucharon movimiento en las escaleras seguido de voces que gritaban, «¡Policía! ¿Hay alguien ahí abajo?». La esperanza surgió en María mientras todos gritaban de vuelta, dirigiendo a los rescatistas hacia la puerta cerrada. Tras varios momentos tensos, la cerradura electrónica se desactivó y la puerta se abrió para revelar a varios oficiales de policía en equipo táctico con armas desenfundadas. Uno de ellos sostenía una llave electrónica de coche, probablemente tomada de los hombres que los habían capturado. «Necesitamos asistencia médica», llamó un oficial por su radio mientras evaluaban la situación. «Tenemos 5 civiles, parecen ser las personas desaparecidas, y 2 más». Mientras los llevaban por las escaleras y fuera del granero, María sostenía fuertemente la mano de Ana, temerosa de que si la soltaba, su hija pudiera desaparecer de nuevo. Afuera, el rancho estaba lleno de vehículos policiales y ambulancias. Varios cuerpos yacían en el suelo, cubiertos con sábanas. Hombres que habían resistido el arresto y fueron baleados por la policía. Cerca de la casa principal, María vio al detective Morales coordinando la operación. Junto a él estaban Carlos Delgado y la camarera del restaurante, ambos visiblemente aliviados al ver a María y Diego salir a salvo. Gerardo Lascano y los 3 hombres del desierto estaban siendo subidos a patrullas separadas, esposados y bajo fuerte custodia. «Detective», llamó María, su voz quebrándose por la emoción. «Las encontramos. Encontramos a nuestra hija Ana y a Clara y Elena también. Pero las otras no lo lograron». El detective Morales se acercó rápidamente, su expresión una mezcla de conmoción y alivio. Señor García, ¿están bien? Hemos estado buscándolos desde que el excursionista y la camarera reportaron su desaparición. Vicente Carvajal está detrás de todo esto», le dijo Diego con urgencia. «Tomó a las chicas hace 20 años, las ha mantenido aquí como prisioneras todo este tiempo». La expresión del detective se endureció. «Acabamos de entrevistar a Carvajal en la comisaría hace unas horas». Se volvió hacia un oficial cercano. «Contacta a todas las unidades. Prioridad 1. Localicen y arresten a Vicente Carvajal. Considérenlo peligroso. Bloqueen todas las salidas de la ciudad y revisen su residencia de inmediato». Mientras los paramédicos se acercaban para revisarlos por lesiones, María sentía una mezcla compleja de emociones. Alegría por encontrar a Ana viva, un duelo devastador por Sofía y una determinación ardiente de ver que se haga justicia. Habían encontrado algunas respuestas, pero la verdad completa de lo que había pasado con sus hijas y las otras chicas aún estaba emergiendo. Una verdad más horrífica de lo que podrían haber imaginado. La comisaría zumbaba con actividad. Habían llamado a oficiales adicionales para manejar el caso en desarrollo y los reporteros se reunían afuera, alertados por el ruido de los escáneres sobre un gran avance en la desaparición de 20 años que había perseguido a Hermosillo durante 2 décadas. María, Diego y Ana estaban juntos en una pequeña sala de entrevistas, reacios a separarse, incluso por un momento. Ana sostenía fuertemente las manos de sus padres, como si temiera que pudieran desvanecerse si los soltaba. Al otro lado del pasillo, Clara y Elena estaban dando sus declaraciones a otros oficiales.
cada una acompañada por un defensor de víctimas. El detective Morales entró, llevando una bandeja con vasos de agua y una caja de pañuelos. Su rostro mostraba la tensión de las últimas horas, pero había una determinación en su mandíbula. Tenemos retenes en todas las rutas principales fuera del estado, les informó. Carvajal no llegará lejos. ¿Ya huyó?, preguntó Diego. El detective asintió sombríamente. Los oficiales encontraron su casa vacía, los armarios despejados. Debe haber escapado tan pronto como salió de la comisaría esta mañana, pero lo encontraremos. Dirigió su atención a Ana. Sé que esto es difícil, pero necesitamos entender exactamente qué pasó hace 20 años y desde entonces. ¿Estás lista para responder algunas preguntas? Ana respiró hondo y asintió. Quiero contarles todo. Quiero que lo atrapen y lo castiguen por lo que nos hizo, a mi hermana. El detective Morales activó un dispositivo de grabación y lo colocó en la mesa. Para el registro, ¿puedes decir tu nombre completo? Ana Michelle García, respondió, su voz más fuerte que en el búnker. Fui secuestrada el 17 de mayo de 1995 junto con mi hermana gemela Sofía y 4 otras chicas de nuestro equipo de porristas. ¿Puedes contarnos qué pasó esa noche? Ana cerró los ojos brevemente, reuniendo sus pensamientos. Acabábamos de terminar de competir en un campeonato regional. Quedamos en segundo lugar. Todos estaban celebrando en el vestidor, cambiándose para irse a casa. Hizo una pausa, tragando con dificultad antes de continuar. El entrenador Carvajal pidió a Raquel Cruz que se quedara para discutir su actuación. El resto de nosotras fuimos a la tienda de conveniencia al otro lado de la calle a comprar refrescos. Cuando regresamos, sorprendimos al entrenador Carvajal tocando a Raquel inapropiadamente en el cuarto de almacenamiento. Am, María apretó la mano de su hija en apoyo. Mientras Ana continuaba, Raquel estaba llorando, pero el entrenador seguía diciéndole que estaba bien, que era especial, que la haría una estrella si se convertía en su alma gemela. Así lo llamó, su alma gemela. Cuando nos vio paradas allí, intentó disimular, dijo que Raquel estaba molesta por un error en su rutina y que la estaba consolando. ¿Qué pasó después?, instó suavemente el detective Morales cuando Ana se quedó en silencio. Sabíamos que algo estaba mal. Liliana Ramírez dijo que deberíamos contárselo a nuestros padres o al director de la escuela. El entrenador se enojó mucho. Salió de la habitación y pensamos que iba a intentar hablar para salir del problema, pero en cambio regresó con 3 hombres, los mismos que estaban en el rancho. Tenían jeringas. Su voz se quebró y tomó un momento para recomponerse. Nos inyectaron algo. Recuerdo sentirme mareada, luego nada hasta que desperté en ese búnker. Las 6 estábamos allí. Raquel nos dijo que el entrenador había sido inapropiado con ella durante meses. No era la única. Había apuntado a varias chicas del equipo, prometiéndoles entrenamiento especial y carreras futuras si aceptaban ser sus almas gemelas. Algunas accedieron porque creyeron en sus promesas de convertirlas en porristas profesionales. ¿Y después de su secuestro?, preguntó el detective. El agarre de Ana en las manos de sus padres se apretó. Al principio pensamos que nos rescatarían rápidamente. Sabíamos que nuestros padres nos estarían buscando, que la policía estaría buscando. Pero los días se convirtieron en semanas, luego meses, luego años. Describió cómo Carvajal visitaba el búnker regularmente, seleccionando a una de las chicas para servirle durante sus estadías, cómo Lascano y Mateo Rincón manejaban las operaciones diarias de su cautiverio, proporcionando comida y necesidades básicas, pero manteniéndolas aisladas del mundo exterior. Raquel se enfermó hace unos 5 años, continuó Ana, su voz hueca. Tenía infecciones, fiebres. Les rogamos que la llevaran a un médico, pero no lo hicieron. Le dieron algunos antibióticos, pero no fue suficiente. Murió allí abajo sin volver a ver a su familia. María se secó las lágrimas de los ojos pensando en Susana Cruz, que nunca volvería a ver a su hija viva. ¿Y Sofía?, preguntó suavemente el detective Morales. ¿Qué pasó con ella y Liliana? Ana tomó una respiración temblorosa. Hace unos 3 años planeamos un escape. Sofía había logrado robar una tarjeta de acceso de uno de los guardias durante un momento en que estaba distraído. Esperamos hasta la medianoche cuando pensamos que todos estarían dormidos. Su voz titubeó y Diego puso su brazo alrededor de sus hombros. Casi logramos salir del granero, susurró. Pero la alarma sonó. Los guardias vinieron de todas partes. Sofía y Liliana iban al frente. Fueron atrapadas primero. Carvajal estaba furioso.
Dijo que necesitaba dar un ejemplo para asegurar nuestra obediencia continua. No pudo continuar, superada por el recuerdo de lo que le había pasado a su hermana gemela. El detective Morales esperó pacientemente, dándole el tiempo que necesitaba. Las mató, logró decir Ana finalmente. Nos obligó a mirar mientras las estrangulaba. Dijo que si alguna de nosotras intentaba escapar de nuevo, pasaría lo mismo. Después de eso, supimos que no había esperanza. Solo tratamos de sobrevivir día a día. El rostro del detective era sombrío mientras tomaba notas. ¿Y el rancho, para qué se usaba además de mantenerlas cautivas? Lavado de dinero, creo, respondió Ana. A veces escuchábamos conversaciones. La empresa de Carvajal, CPF, era una fachada para algo más grande. Hablaban de envíos, rutas de distribución. Creo que estaban involucrados en el tráfico de drogas. Eso explicaría las entregas de catering, musitó Diego. Comida para los trabajadores involucrados en la operación. El detective Morales asintió. Investigaremos esos ángulos a fondo. La PGR está en camino. Esto cruza a su jurisdicción con los elementos de tráfico y secuestro. Volvió su atención a Ana. Mencionaste los pendientes antes, los que tu madre te dio a ti y a Sofía para su cumpleaños. ¿Sabes cómo uno de ellos terminó con la camarera del restaurante? Ana asintió. Mateo Rincón los tomó de Sofía después de que fue asesinada. Escuché que le dijo a uno de los guardias que los encontraba bonitos. Más tarde, lo oí jactándose de haberle dado uno a esa camarera linda del restaurante. Se quedó con el otro como una especie de trofeo. Y los uniformes de porristas. ¿Por qué fueron enterrados en el desierto recientemente después de todo este tiempo? No estoy segura, admitió Ana. Pero hace unas semanas hubo una discusión entre Carvajal y Lascano. Carvajal quería deshacerse de evidencia, cosas que pudieran conectarlo con nosotras si alguna vez se encontraban. Le dijo a Lascano que lo manejara. Tal vez fue entonces cuando decidieron esconder los uniformes, pero los hombres de Lascano fueron descuidados. Siempre pensaron que el desierto podía ocultar cualquier cosa. Mientras continuaba la entrevista, surgieron más detalles sobre el horrífico cautiverio que las jóvenes habían soportado durante 20 años. Para cuando terminaron, el cielo afuera se había oscurecido, y el detective Morales parecía exhausto pero determinado. Necesitaremos más declaraciones en los próximos días, les dijo, pero nos han dado suficiente con qué trabajar por ahora. La PGR también querrá hablar con ustedes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó María, su brazo aún alrededor de los hombros de Ana protectoramente. Primero, necesitamos que todos sean revisados en el hospital, respondió. Luego, arreglaremos alojamientos seguros. Este caso atraerá mucha atención mediática y necesitamos proteger su privacidad mientras continúa la investigación. Justo entonces, otro oficial apareció en la puerta haciendo señas urgentes al detective Morales. Se excusó y salió. A través del panel de vidrio de la puerta podían verlo recibiendo lo que parecía ser una noticia importante, su expresión cambiando de preocupación a satisfacción sombría. El detective Morales regresó a la sala de entrevistas, su rostro reflejando una mezcla de alivio y resolución. Cerró la puerta tras de sí y se dirigió a María, Diego y Ana, que lo observaban expectantly. Acabamos de recibir una actualización, anunció, su voz firme pero cargada de significado. Vicente Carvajal ha sido detenido. Lo interceptaron en un puesto de control a las afueras de Nogales, intentando cruzar la frontera. Está bajo custodia y será trasladado de vuelta a Hermosillo para ser interrogado. Un suspiro colectivo llenó la habitación. María apretó la mano de Ana, sintiendo cómo el peso de 20 años de incertidumbre comenzaba a aligerarse, aunque el dolor por la pérdida de Sofía seguía siendo una herida abierta. ¿Confesó algo?, preguntó Diego, inclinándose hacia adelante. Morales negó con la cabeza. Aún no, pero tenemos evidencia suficiente para retenerlo. Los testimonios de Ana, Clara y Elena, los uniformes encontrados, el pendiente y la operación en el rancho de Lascano. La PGR está revisando los registros financieros de Carvajal Performance and Fitness. Sospechamos que además del secuestro, está usando la empresa para lavar dinero de actividades de narcotráfico. Eso explicaría los recursos que tenía para mantener el búnker y evadir la investigación durante tanto tiempo. Ana, que había estado escuchando en silencio, habló con voz baja pero firme. No dejen que se salga con la suya. Nos robó todo, nuestra infancia, nuestra libertad, a Sofía, a Liliana, a Raquel. Tiene que pagar. El detective la miró con empatía. Te prometo, Ana,
que haremos todo lo posible para que se haga justicia. Carvajal, Lascano y Rincón enfrentarán cargos por secuestro, homicidio, tráfico humano y más. Este caso es ahora una prioridad federal. María sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, pero esta vez no era solo de dolor. Había esperanza, una chispa de posibilidad de que su hija sobreviviente pudiera reconstruir su vida y que las familias de Clara, Elena y las otras chicas finalmente obtendrían respuestas. ¿Qué pasa con las otras familias?, preguntó. Los padres de Clara, Elena y las demás necesitan saber. Ya hemos contactado a los Torres, los López y los demás, aseguró Morales. Están en camino al hospital para reunirse con sus hijas. Para los Ramírez y los Cruz les informaremos con cuidado. Perder a Liliana y Raquel es una tragedia, pero al menos tendrán algo de cierre. Diego asintió, su expresión sombría pero agradecida. Gracias, detective. Si no fuera por usted, por Carlos Delgado, por la camarera, no estaríamos aquí con Ana. Morales esbozó una pequeña sonrisa. No me agradezcan aún. Hay mucho trabajo por delante, audiencias, juicios y asegurarnos de que nadie más pueda hacer lo que Carvajal hizo. Hizo una pausa, mirando a Ana con respeto. Tu valentía al contar tu historia será clave para eso. La puerta se abrió nuevamente y una oficial asomó la cabeza. Detective, los paramédicos están listos para llevar a la familia García al hospital. Los demás ya están en camino. Morales se puso de pie. Vayan a que los revisen. Los mantendré informados sobre cualquier novedad con Carvajal o el caso. Por ahora, descansen y cuiden unos de otros. María, Diego y Ana se levantaron, aún tomados de las manos, y siguieron a la oficial fuera de la sala. El hospital estaba solo unos minutos, pero el trayecto se sintió como un paso hacia un nuevo capítulo. En el camino, Ana apoyó la cabeza en el hombro de María, un gesto que le recordó los días en que sus hijas eran pequeñas, buscando consuelo en su madre. Mamá, susurró Ana, ¿cómo voy a seguir adelante sin Sofía? María acarició el cabello de su hija, luchando por mantener la compostura. No lo sé, mi amor, pero lo haremos juntos. Día a día, encontraremos la manera. En el hospital, los médicos confirmaron que Ana, Clara y Elena estaban desnutridas y necesitaban atención psicológica intensiva, pero físicamente estaban lo suficientemente estables para ser dadas de alta pronto. María y Diego permanecieron al lado de Ana durante cada examen, reacios a dejarla sola. En un momento, mientras Ana descansaba, María salió al pasillo y vio a Laura y Roberto Torres abrazando a Clara y a Julia y Miguel López llorando de alegría al reunirse con Elena. La escena era agridulce, sabiendo que Susana Cruz y los Ramírez no tendrían esa oportunidad. Más tarde esa noche, en una sala de espera privada, María y Diego recibieron una visita inesperada. Carlos Delgado, acompañado por su perro Polvo. Quise pasar a ver cómo estaban, dijo, su voz cálida y genuina. No podía irme a casa sin saber que estaban bien. María se levantó y lo abrazó, sorprendiendo al excursionista. Carlos, si no hubieras encontrado esa maleta, si Polvo no hubiera olido algo, nunca habríamos encontrado a Ana. Eres un héroe. Carlos se sonrojó, acariciando la cabeza de Polvo. Solo estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Me alegra que hayan encontrado a su hija. Diego estrechó su mano con firmeza. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo llámanos. Antes de irse, Carlos les dio una pequeña tarjeta con su número. Manténganme al tanto de cómo sigue Ana, y si alguna vez quieren caminar por el desierto conmigo y Polvo, son bienvenidos. La camarera del restaurante, cuyo nombre resultó ser Teresa, también pasó brevemente, aún nerviosa por haber compartido la información que los llevó al rancho. No sabía si hice lo correcto, admitió, pero estoy contenta de que estén a salvo. Teresa, tú y Carlos nos dieron una oportunidad, dijo María. Nunca lo olvidaremos. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, entrevistas con la PGR y sesiones con terapeutas para ayudar a Ana, Clara y Elena a procesar su trauma. Los medios de comunicación cubrieron la historia ampliamente, apodando el caso El misterio de las porristas desaparecidas resuelto. María y Diego protegieron celosamente la privacidad de Ana, negándose a dar entrevistas más allá de una breve declaración agradeciendo a la policía y a la comunidad. Una semana después, el detective Morales los llamó con noticias. Carvajal había comenzado a hablar, tratando de negociar un acuerdo a cambio de información sobre otros involucrados en la red de tráfico. Lascano y Rincón también estaban cooperando, revelando detalles de cómo el rancho había servido como centro para actividades ilícitas durante décadas.
La investigación se expandió con redadas en propiedades vinculadas a CPF en todo Sonora y más allá. Sin embargo, no todo fue un cierre perfecto. Ana luchaba con pesadillas y culpa por haber sobrevivido cuando Sofía no lo hizo. María y Diego se mudaron a una casa más pequeña y segura en Hermosillo, donde Ana pudiera sanar a su propio ritmo. Organizaron un memorial privado para Sofía, Liliana y Raquel, al que asistieron las familias afectadas, un momento para honrar a las chicas que nunca volvieron a casa. Una tarde, mientras María y Ana caminaban por un parque cerca de su nuevo hogar, Ana se detuvo junto a un árbol lleno de flores. Sofía amaba las flores, dijo suavemente. Siempre decía que quería un jardín lleno de ellas. María sonrió a través de las lágrimas. Podemos plantar un jardín para ella si quieres, un lugar donde siempre podamos recordarla. Ana sintió una pequeña chispa de luz regresando a sus ojos. Me gustaría eso. Mientras el sol se ponía sobre Hermosillo, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad, María sintió que, a pesar del dolor, había un camino hacia adelante. La verdad había salido a la luz, y aunque el costo había sido inmenso, habían encontrado a Ana. Juntos reconstruirían lo que pudieran, honrando a Sofía y a las otras chicas con cada paso hacia la curación. Pero en el fondo de su mente, María sabía que la justicia aún no estaba completa. Carvajal enfrentaría un juicio, pero la red que había construido era vasta, y otros como él podrían seguir ahí afuera. Mientras sostenía la mano de Ana, se prometió a sí misma que permanecería vigilante, no solo por su hija, sino por todas las chicas que aún podrían estar perdidas en la oscuridad.